Bien, voy a comenzar compartiendo la guía que las compartí el día domingo, como les indicaba. Me indican, por favor, si es que ya pueden ver el archivo. Sí, lo podemos ver. Bueno, ¿Sí yo pueden no. ver? Bien, aquí está dividido los temas por semana. ¿Sí? Y vamos a ver lo que son geometría de los sólidos en el espacio. Es un tema que yo ya había visto también con sus compañeras del bachillerato internacional y que bueno, queda un poquito también con ellas así inconcluso. Vamos a tratar de verlo si es necesario de ver en este proyecto y en el siguiente proyecto también hemos de verlo, pero poquito a poquito. Vamos a tratar de ir avanzando despacio. Bueno, la geometría es el estudio de puntos, rectas, planos, superficies y sólidos. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un punto no tiene ninguna dimensión. Una recta tiene únicamente una dimensión. Una línea es la unión de dos puntos en el espacio. Por lo tanto, tiene una sola dimensión. Dos dimensiones, estamos hablando de un plano. Cuando tiene ancho y profundidad. Y tres dimensiones, hablamos de un sólido, tiene ancho, profundidad y altura. Nosotros sabemos que en el mundo en que vivimos es de tres dimensiones. ¿Sí? Se manejan tres dimensiones. Bien. Aquí tenemos una figura, la cual se llama ortoedro. ¿Sí? Nos dice, si se juntan todas las caras de un sólido, se forma la superficie del sólido. La cara de un sólido puede ser plana o puede ser curva. Un ortoedro tiene 6 caras planas. Vamos a analizar esto de aquí, pero lo vamos a hacer al frente. Voy a dibujar el ortoedro. Voy a dibujar aquí. Bueno, ya tengo dibujada mi figura. ¿Sí? Tiene 3 dimensiones, como nos damos cuenta el programa. Entonces, vamos a comenzar analizando primero qué son las caras, ¿sí? O los lados que tiene la figura. Un lado, obviamente, como ya vimos, es una figura que tiene 2 dimensiones, ¿sí? Un lado de ellos. Y estos lados ayudan a formar la figura. Creo que esa parte es sencilla. Aquí si nos damos cuenta, ¿cuántos lados tiene? Tiene el lado superior, está aquí. El lado lateral derecho, lateral izquierdo, el lado inferior o la base, la parte frontal y la parte posterior. Tiene en total 6 lados. Entonces, lados tiene 6. 6 lados. Yo creo que por ese lado está muy claro sobre los lados que tiene la figura. Okay. Por ejemplo, si tengo una figura de esa forma, déjenme ver.
Aquí tengo este diccionario, ¿no? Más o menos tiene la misma forma que la figura que vemos al frente. ¿Cuáles son sus lados? Frontal, superior, la base, lateral derecho, lateral izquierdo y posterior. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados los que conté, ¿no? Esos son los lados que ayudan a dar forma a nuestra figura. En total son 6 en este caso. Bien. Ahora vamos a ver lo que son las aristas. Aristas. ¿Qué es una arista? Es donde se unen dos lados. Una arista es donde se unen dos lados. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi figura, ¿no? Parecido a lo que está ahí. Yo tengo este lado que es el superior y este es el lateral derecho. ¿Dónde se unen las dos? Se unen aquí. En este lugar de aquí, en esta línea, podemos decir, es donde se unen nuestros dos lados. Aquí, justamente aquí, es donde se unen estos dos lados. El lugar donde se unen estos dos lados se llama arista. Entonces analicemos aquí la figura. Si tengo el superior y el lateral, ¿dónde se unen los dos? Se unen aquí. Esa sería mi primera arista. Pero yo tengo más lados y más aristas, obviamente. Tengo el frontal con la parte de atrás, con la parte posterior. ¿Dónde se unen? Se unen aquí. Esta sería otra arista. Seguimos con el frontal, pero esta vez con el lado izquierdo. ¿Dónde se unen? Aquí. Frontal, pero ahora, perdón, con superior, pero con el frontal. Aquí. Pero sigo teniendo más aristas todavía. Tengo la cara de adelante, la frontal. Con la lateral derecha se unen aquí. Esta es otra arista. Con el lateral izquierdo aquí es otra arista. ¿Sí? Donde se unen dos lados es una arista. Tengo también en la parte posterior, con el lateral derecho sería lo mismo aquí. Y con la posterior con el lateral izquierdo sería allí. Asimismo la inferior. La base inferior con la frontal. El lugar de unión es aquí. Con la lateral es aquí. Este lado es aquí. Y con la parte posterior es aquí. ¿Cuántas aristas nos dio? Podemos comenzar a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aristas en total. Medio. Sí. Vuelvo a repetir, las aristas es donde se unen los lados. ¿Sí? Por ejemplo, en la figura ya les dije, aquí sería una arista. Aquí tengo la parte superior y frontal, la arista es aquí, entre las dos caras. Entre la inferior y la frontal, la arista es aquí. Entre la lateral izquierda y la frontal, la arista es aquí. Y así tenemos todas nuestras aristas. Entonces, en total, el número de aristas tengo 12 aristas. Ahora veamos lo que son los vértices. El vértice es un punto donde se unen 3 o más aristas. ¿Sí? Donde se unen 3 o más aristas, se conoce como vértice. Volvemos nuevamente aquí al diccionario. Yo sé que aquí tengo mi arista, acá tengo otra arista y de esa manera. ¿Qué es el vértice? Donde se unen 3 o más aristas. Aquí tengo una arista, acá tengo otra,
Acá tengo otro. ¿Dónde se unen las tres? Aquí, en esta punta, en esta esquina. Así mismo sucedería aquí, ¿no? Con este. Se une 1, 2, 3 aristas. Entonces, si yo tengo aquí esta y esta arista, el vértice es aquí, en esta esquina. ¿Sí? Pero tengo más vértices. Acá tengo también 3 aristas. Mi vértice es este. De las 3 de acá, es este. De estas 3, es este. De las 3 de acá, este y este. ¿Sí? Allí tengo ya mis vértices. Un segundo. Vale. Total, ¿cuántos vértices tengo? Simplemente voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Tengo en total 8 vértices. Esto va a depender mucho del tipo de figura que estemos analizando. No es lo mismo un cubo, no es lo mismo un prisma triangular, no es lo mismo tal vez un cilindro, un cono. Esto va a ir variando mucho dependiendo del tipo de figura que estemos analizando. Entonces tenemos dos lados que llegan a formar una figura. Las aristas, que son las uniones de dos lados, ¿no? Donde se unen los lados. Y los vértices, donde se encuentran 3 o más aristas. Bien, entonces continuamos. Bien, ¿ya pueden ver la guía? Sí. Bueno, Sí. vamos a analizar nuevamente lo que acabamos de hacer. Nos dice que si se juntan todas las caras de un sólido, se forma la superficie. Aquí tenemos la cara superior y las demás caras. La cara de un sólido puede ser plano o curva y un ortoedro tiene 6 caras planas, como ya lo acabamos de analizar. Una arista es un segmento en el que se juntan dos caras de un sólido, como indica aquí, ¿no? Aquí tenemos una arista. Esta figura tiene en total 12 aristas, como lo que acabamos de hacer, ¿no? Las aristas forman el armazón del sólido. Un vértice es un punto en el que se juntan 3 o más aristas. Aquí tenemos indicado claramente cada uno de los vértices, ¿no? Se juntan 3 o más aristas. Aquí en total tenemos 8, como acabamos de analizar. Hay dos grupos de sólidos, los que tienen caras planas, los que tienen caras planas y los que tienen caras curvas, ¿sí? Los que tienen caras planas y los que tienen caras curvas. Entre los que tienen caras planas tenemos a los prismas y las pirámides. Y entre los que tienen cara curva, pues son los cilindros, cono, esfera, semiesfera, etcétera. ¿Sí? Caras planas, caras curvas. Tenemos dos tipos. En los de caras planas ya dijimos que tenemos a los prismas y a las pirámides. Bien. Prisma recto. Es un prisma recto. En un prisma recto las bases tienen la misma forma y tamaño y son paralelas, tal como acabamos de analizar, ¿no? La base era la misma y son paralelas, por ejemplo aquí, ¿no? La base y la parte superior tienen la misma forma y son paralelas, o sea, una está abajo y otra está encima. Igualmente sus lados, si se dan cuenta, el lado izquierdo con el lado derecho son iguales y son paralelos. Igual la parte frontal con la parte posterior son iguales y son paralelos. Las demás caras son rectangulares y son perpendiculares a la base. ¿Sí?
Tenemos un ejemplo de un prisma y de cuando no es un prisma, aunque aquí, claro, depende mucho de la posición en la que esté. Si hacemos un corte paralelo a las bases de un prisma, la sección transversal tendrá siempre la misma forma y tamaño. Imagínense que la figura que teníamos aquí era un queso, que lo podíamos cortar. Si nosotros hacíamos cortes transversales, ¿sí? No diagonales, siempre transversales, la forma que yo cortaba, que yo iba a hacer el corte, iba a quedar siempre lo mismo, ¿no? Es como que yo tenga un queso en forma de cubo. Si yo lo corto en forma transversal, así como indica aquí los cortes, siempre me va a quedar el cuadrado, ¿no? Siempre que no haga cortes diagonales, siempre me va a quedar la figura del cuadrado. Igual en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un prisma triangular. Si yo le hago cortes, siempre me va a quedar la forma del triángulo. ¿Sí? Es una característica porque sus bases son perpendiculares. Prisma pentagonal igual, ¿sí? Nos va a quedar la misma forma. Tenemos la pirámide. La base de una pirámide es un polígono, ¿sí? Puede ser desde un triángulo, cuadrado, un pentágono, hexágono, etc. Es un polígono, ¿sí? Las otras caras son siempre triángulos, que se juntan en un punto denominado ápice o vértice, ¿no? Este punto también se conoce, este punto de aquí, de una pirámide, se conoce como ápice o vértice también. En una pirámide recta, el ápice está directamente arriba del centro de la base, tal como está, de esta manera. Y en una pirámide también el número de lados viene dado por el número de lados que tiene la base. Si aquí tenemos un hexágono como base, el número de lados triangulares van a ser 6, obviamente. ¿Sí? Vamos a tener 6 triángulos más la base, tendríamos 7 lados en total. Tenemos también una base triangular, una pirámide triangular, igualmente, ¿no? No se olviden que la parte donde se unen sus lados triangulares es el ápice. En el caso de las pirámides, si nosotros hacemos cortes, ¿qué va a suceder? Vamos a obtener la misma forma de la base, cortes paralelos, pero de diferente tamaño, ¿no? Si aquí tenemos una pirámide, nosotros hacemos los cortes, siempre vamos a obtener como forma un cuadrado, ¿no? Cortes paralelos. Pero cada vez va a ir variando su tamaño dependiendo del corte y del lugar donde nosotros hagamos el mismo. Sólidos que tienen al menos una cara curva. Estos sólidos, las caras planas están sombreadas, nos dice aquí. Por ejemplo, tenemos la esfera. En el caso de la esfera, lo único que tiene es una sola cara curva, ¿sí? No tiene más. Es solamente una sola cara y es curva. Eso es todo. Tendrá tal vez vértices, tendrá tal vez aristas, no las tiene. ¿Sí? Al tener una sola cara y curva, obviamente no tiene ni vértices, ni tampoco tiene aristas. La semisfera. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Una esfera cortada por la mitad. Tiene una cara curva y tiene una cara plana. O sea, tiene en total 2 caras. Al tener 2 caras, la unión de estas 2 caras es la arista. ¿Sí? En total tiene una sola arista. Y vértices, obviamente, no tiene. En el caso del cilindro, ¿sí? El cilindro tiene 3 caras. La base, la parte superior, y la cara curva que va alrededor del cilindro. ¿Sí? En total, ¿cuántas aristas tiene? ¿Quién me dice? Tiene 2. Ya, 2 aristas, exacto. ¿Y tendrá vértices? No. No, exacto, no tiene vértice. Bien, ahora en el caso del cono, ya, está sencillo. Tiene una cara curva y una cara plana. ¿Sí? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Quién me dice? 1. Una. ¿Y vértices o ápices tiene? Una también, ¿sí?
tiene un solo vértice o ápice que está en la parte superior. Bien. Muy bien, jóvenes, entonces. Sobre este tema tienen que hacer la siguiente actividad, que es bastante sencillo. Tenemos estas figuras, tienen que escribir ustedes su nombre, ¿no? Si es un prisma, si, bueno, si es esto, etcétera. Tienen que ustedes consultar y escribir el nombre de estas figuras. Segundo, escribir el número de caras, número de aristas y número de vértices que tienen estas tres figuras. A pesar de que ya más o menos lo acabamos de hacer, pero bueno. Y tercero, escriba el número de caras planas y el número de caras curvas que tiene cada una de ellas. Segunda actividad, bastante sencillo, dibuje prismas que tengan estas bases. No se olvide que son prismas, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de decir. Y nada más, estas son las actividades que tienen para esta semana. Bastante sencillo por ahora. Ya después iremos profundizando un poco este tema. ¿Alguna pregunta? Lo toca presentar esta semana. No, esto yo lo reviso al final del proyecto. Sí. Esta semana, por favor, sí. El proyecto número 3, hasta el viernes. Todo lo que era tabla de verdad y todos esos ejercicios que hicimos. ¿Sí? No son complicados, así que yo espero ya que ya me estén presentando en estos días. Si pasa la fecha, pues ya irá variando su nota como ustedes saben.